¿Te imaginas que durante 2000 años hemos estado caminando sobre el secreto más grande de la humanidad? En Jerusalén existe una construcción que ha guardado celosamente algo que nadie se atrevía a tocar. Hasta ahora, lo que vas a ver en los próximos minutos no es solo arqueología, es la prueba física más impactante de que todo lo que creíamos saber sobre la historia más importante jamás contada era completamente real. Prepárate porque este descubrimiento va a desafiar todo lo que pensabas sobre fe, ciencia y realidad. Y te garantizo que después de ver esto, nunca volverás a ser el mismo. Pero antes de revelarte lo que encontraron, necesitas conocer la historia completa. Porque lo que está a punto de ser revelado no es solo un hallazgo arqueológico. Es la culminación de 2000 años de misterio, conspiración y preservación milagrosa. Durante casi 2 milenios, diferentes grupos han protegido este lugar con sus vidas. Cristianos ortodoxos griegos, armenios, católicos romanos, monjes coptos, siríacos y etíopes. 6 denominaciones religiosas que normalmente no se ponen de acuerdo en nada, pero que han formado una alianza sagrada para proteger este sitio. ¿Por qué? Porque todos sabían que bajo sus pies yacía algo que podría cambiar el mundo, pero la protección venía con un precio terrible. Durante siglos, estas comunidades han vivido bajo lo que se conoce como el status quo, un acuerdo de 1852 que dicta exactamente quién puede tocar qué, quién puede limpiar dónde y quién tiene derecho a estar en cada centímetro cuadrado de la iglesia. La tensión es tan intensa que una simple silla movida del lugar equivocado ha causado peleas físicas entre monjes. En 2008, una disputa sobre una procesión resultó en una batalla campal que requirió la intervención de la policía israelí. ¿Te imaginas? Hombres santos golpeándose con crucifijos por el derecho a proteger un lugar sagrado. Esto te dice la magnitud de lo que estaban protegiendo. Y durante todo este tiempo, bajo el suelo de mármol que pisaban diariamente, el secreto más grande de la historia esperaba pacientemente ser descubierto. Antes de llegar al descubrimiento que va a volarte la mente, necesitas entender algo increíble sobre la propia iglesia del Santo Sepulcro. Este edificio no debería existir. Jerusalén está construida sobre una zona sísmicamente activa. Durante los últimos 2000 años, la ciudad ha sufrido terremotos devastadores que han destruido prácticamente todo a su alrededor. El terremoto del 363 d.C. fue tan violento que levantó bloques de piedra de 40 toneladas como si fueran juguetes. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. El terremoto de 1033 destruyó completamente la cúpula de la iglesia. El de 1546 agrietó los muros principales. En 1927, otro terremoto masivo demolió edificios en todo Jerusalén. Pero aquí está lo alucinante. La estructura subterránea, la cueva original, la tumba tallada en roca, nunca sufrió daños significativos, como si algo la estuviera protegiendo sobrenaturalmente. Los ingenieros modernos que han estudiado la iglesia están desconcertados.
Según todos los cálculos, esta estructura debería haberse colapsado hace siglos, pero algo en la disposición geológica, algo en la manera como fue construida, la ha mantenido intacta contra todas las probabilidades. Es como si el lugar mismo se resistiera a ser destruido. Era una mañana común del 26 de octubre de 2016. Un grupo de científicos griegos llegó a la iglesia con martillos y cinceles sin imaginar que estaban a punto de hacer temblar los cimientos de la historia mundial. Su misión parecía simple: arreglar una estructura antigua que se estaba cayendo a pedazos después de décadas de deterioro. El edículo, la pequeña capilla que protege la tumba, estaba literalmente desmoronándose. Pero obtener permiso para abrir la tumba había tomado décadas de negociación entre las 6 denominaciones religiosas. Cada grupo tenía que aprobar cada martillazo, cada movimiento de piedra. Imagínate la presión. Estos científicos sabían que tenían una ventana de tiempo limitadísima, solo 60 horas para hacer el trabajo de conservación más importante de sus vidas. Y sabían que bajo sus pies podría estar el lugar más sagrado del planeta, pero también sabían que podrían encontrar absolutamente nada. El equipo estaba liderado por la profesora Antonia Moropoulou, de la Universidad Técnica Nacional de Atenas, una de las expertas en conservación más respetadas del mundo. Había trabajado en la Acrópolis, en Pompeya, en algunos de los sitios arqueológicos más importantes del planeta, pero nunca había enfrentado algo así. Las primeras horas fueron devastadoras. Martillo tras martillo, piedra tras piedra, lo único que aparecía eran escombros, polvo y la creciente desesperación de que tal vez todo había sido una mentira gigante transmitida durante milenios. La primera capa de mármol reveló solo material de relleno, piedras sueltas, argamasa del siglo XVI, fragmentos sin importancia. Algunos miembros del equipo comenzaron a preguntarse si la tumba original había sido destruida completamente por siglos de renovaciones. Pero entonces, después de 36 horas sin descanso, cavando como obsesos en busca de la verdad, apareció algo que cambió todo. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás, y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas, y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Una segunda losa de mármol, mucho más antigua, con una cruz débilmente tallada en su superficie. La marca era apenas visible, desgastada por siglos de peso y presión, pero su presencia sugería que había algo mucho más viejo debajo. El equipo se detuvo. El silencio en la habitación era ensordecedor. Sabían que estaban a punto de tocar algo que ningún ser humano vivo había visto. Con herramientas de precisión quirúrgica, comenzaron a levantar la segunda losa, y lo que apareció debajo les quitó el aliento. Una plataforma de piedra caliza, perfectamente conservada, tallada a mano hace 2000 años. No era una construcción posterior, no era una interpretación artística. Era la roca original, inalterada, exactamente como había sido dejada en el primer siglo. Frederick Hibbert, el arqueólogo de National Geographic, que estaba documentando todo el proceso, no pudo contener las lágrimas. Mis piernas están temblando. Esto no es lo que esperábamos encontrar. Es infinitamente más real. Pero aquí viene la parte que va a volarte completamente la mente. Cuando analizaron la piedra con equipos de datación modernos, descubrieron algo que los dejó sin palabras. La superficie de la piedra caliza mostraba marcas de herramientas específicas del primer siglo. Pero más impactante aún, encontraron residuos orgánicos microscópicos incrustados en la roca. Fibras textiles,
restos de aceites de embalsamamiento y trazas de compuestos químicos consistentes con prácticas funerarias judías del año 30 después de Cristo. Era como si el tiempo se hubiera detenido exactamente en el momento del entierro. Lo que el público no sabe es que el descubrimiento de la plataforma de piedra fue solo el comienzo. El equipo científico estableció un laboratorio temporal en los sótanos de la iglesia, utilizando tecnología que normalmente se reserva para misiones espaciales. Espectrómetros de masa, analizadores de carbono 14, microscopios electrónicos, radar de penetración terrestre, tomografía computarizada tridimensional. Convirtieron los túneles subterráneos en el laboratorio arqueológico más avanzado jamás construido. Y los resultados que obtuvieron fueron tan impactantes que el Vaticano, el Patriarcado Griego Ortodoxo y el gobierno israelí acordaron mantener algunos hallazgos en secreto hasta que pudieran ser completamente verificados. ¿Qué encontraron que fue tan sensible? Te lo voy a contar, pero prepárate porque va a cambiar tu perspectiva de la historia para siempre. Mientras investigaban la plataforma de piedra, el equipo decidió revisar las paredes que la rodeaban. Utilizando radar de penetración terrestre, detectaron cavidades ocultas detrás de los muros de mármol. Abrieron una pequeña ventana en la pared sur del santuario, una apertura que había estado sellada durante siglos. Lo que vieron del otro lado los dejó completamente mudos. Paredes de roca natural, no construcciones humanas, no decoraciones posteriores, roca virgen, tallada exactamente como se construían las tumbas de los ricos en el año 30 después de Cristo. Pero aquí está lo alucinante. Cuando introdujeron cámaras especializadas en la cavidad, descubrieron que la cueva era mucho más grande de lo que habían imaginado. Se extendía por varios metros en múltiples direcciones, formando un complejo funerario completo. Y en las paredes de esta cueva ampliada, encontraron algo que casi los hace desmayar: inscripciones en arameo, griego y latín, algunas de las cuales datan del primer siglo. Una de estas inscripciones, grabada en arameo primitivo, se traduce como «el lugar del reposo del maestro». Otra, en griego antiguo, dice «aquí descansó el que venció a la muerte». Estas no son inscripciones oficiales posteriores, son grafitis antiguos, grabados por peregrinos de los primeros siglos del cristianismo. Son testimonios espontáneos de personas que sabían exactamente dónde estaban y por qué ese lugar era sagrado. Pero la historia se vuelve aún más increíble. Utilizando georradar avanzado, el equipo descubrió que bajo la iglesia del Santo Sepulcro existe una red completa de túneles y cámaras conectadas. Estos túneles se extienden por varios kilómetros bajo la ciudad vieja de Jerusalén, conectando el sitio de la tumba con otros lugares arqueológicos significativos. Uno de estos túneles lleva directamente al área donde tradicionalmente se ubica el Gólgota, el lugar de la crucifixión. Esto significa que todo el relato evangélico, la crucifixión, el traslado del cuerpo, la sepultura, ocurrió en un área geográfica mucho más conectada e integrada de lo que jamás habíamos imaginado. Pero aquí viene lo verdaderamente alucinante. Algunos de estos túneles contienen artefactos que datan de diferentes períodos históricos: monedas romanas del primer siglo, lámparas de aceite bizantinas, fragmentos de cerámica de la época de los cruzados. Es como si este lugar hubiera sido un centro de peregrinación continuo durante 2000 años, con cada generación dejando su marca física en la roca. El análisis detallado de las inscripciones encontradas en la cueva ha revelado una cronología fascinante. Las más antiguas, grabadas en arameo primitivo, datan del siglo I después de Cristo. Pero lo más impactante es que estas inscripciones no son religiosas formales, son mensajes personales, nombres de personas que vinieron a visitar el lugar, oraciones espontáneas, testimonios de sanaciones.
expresiones de fe íntima grabadas en la roca por individuos que sintieron la necesidad de dejar una marca permanente de su experiencia. Una inscripción particularmente conmovedora, grabada en griego del siglo II, dice: María de Betania estuvo aquí, Él vive. Otra, en latín del siglo XIII, Lucius encontró paz en este lugar sagrado. Estas inscripciones crean un testimonio acumulativo que abarca siglos. No son evidencia oficial o eclesiástica. Son testimonios humanos espontáneos que confirman que generación tras generación de personas reconocieron este lugar como el sitio auténtico de la sepultura. El equipo científico también realizó análisis forenses de la piedra caliza de la tumba, utilizando técnicas normalmente reservadas para investigaciones criminales modernas. Espectroscopía de fluorescencia de rayos X, cromatografía de gases, análisis de ADN residual, microscopía electrónica de barrido. Cada técnica reveló capas de información que habían estado ocultas durante milenios. Los resultados fueron asombrosos. La piedra conservaba trazas químicas de mirra, áloe y otros compuestos aromáticos mencionados específicamente en los relatos evangélicos como parte del proceso de embalsamamiento. Pero más impactante aún, encontraron residuos de un tipo específico de lino que coincide exactamente con tejidos judíos del primer siglo. Las fibras estaban impregnadas con compuestos que indican exposición a un cuerpo humano durante un periodo de tiempo consistente con los relatos bíblicos. Es como si la piedra misma fuera un testigo silencioso que conservó evidencia forense del evento más importante de la historia. Ahora prepárate para la parte que va a volar tu mente completamente. La preservación de este lugar no fue accidental. Fue el resultado de una de las conspiraciones más extrañas de la historia antigua. En el año 135, el emperador romano Adriano tuvo una idea que él pensó era brillante: destruir para siempre cualquier rastro de esta tumba, construyendo un templo pagano gigante encima de ella. Pero Adriano no era estúpido. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Documentos históricos recientemente descubiertos en los archivos del Vaticano revelan que Adriano había consultado con arquitectos e ingenieros antes de construir su templo. Su plan no era simplemente destruir el sitio cristiano, era preservarlo perfectamente bajo una estructura pagana para que si alguna vez quería usarlo como palanca política, pudiera descubrirlo milagrosamente. Era una estrategia de control psicológico. Adriano entendía que el poder real no venía de destruir los símbolos de tus enemigos, sino de controlarlos. Pero la historia tomó un giro que Adriano nunca anticipó. Su propio templo, diseñado como una herramienta de manipulación política, se convirtió en la cápsula del tiempo más perfecta jamás creada. Durante 200 años, el templo pagano actuó como una cúpula protectora. Protegió la tumba del clima, de los saqueadores, de las guerras, de la erosión natural. La mantuvo intacta como si fuera un museo subterráneo sellado al vacío. Cuando el emperador Constantino llegó al poder en el 325, no llegó por casualidad a Jerusalén. Documentos recientemente traducidos del archivo de Constantinopla revelan que Constantino había estado planeando la liberación de la tumba durante años. Su madre, Helena, había estado en correspondencia secreta con líderes cristianos de Jerusalén que habían mantenido viva la tradición oral sobre la ubicación exacta de la tumba. Estos cristianos habían transmitido durante generaciones no solo la ubicación general, sino mapas detallados, medidas precisas y descripciones arquitectónicas específicas. Cuando los trabajadores de Constantino comenzaron a demoler el templo de Adriano, no estaban excavando a ciegas. Tenían un plan maestro basado en 200 años de información preservada clandestinamente. Y cuando finalmente llegaron a la tumba, encontraron algo que los dejó sin aliento.
No solo la estructura estaba intacta, sino que también encontraron artefactos que habían sido deliberadamente escondidos allí antes de la construcción del templo de Adriano. Vasijas de aceite sagrado, fragmentos de textiles, pequeñas cruces de madera, monedas con inscripciones cristianas primitivas. Era como si los primeros cristianos hubieran sabido que el lugar iba a ser sellado y hubieran dejado una cápsula del tiempo para las futuras generaciones. Pero la historia se pone aún más loca. En 2022, un equipo diferente de arqueólogos, liderado por la profesora Francesca Stasolla de la Universidad de Roma, decidió excavar más profundo. Querían ver qué había debajo de la tumba misma. Lo que encontraron fue tan impactante que tuvieron que detener la excavación durante 3 semanas para procesar lo que estaban viendo. Un jardín completo, preservado, con sistemas de irrigación, camas de siembra organizadas y restos de plantas específicas, olivos y vides. Pero aquí está lo que volvió loco a todo el mundo. Este no era un jardín salvaje que había crecido naturalmente. Era un jardín diseñado, planificado, cultivado intencionalmente con propósitos específicos. El análisis del suelo reveló que las camas de plantación habían sido construidas con una mezcla específica de tierra fértil importada de diferentes regiones de Palestina. No era tierra local, era tierra especialmente preparada para el cultivo de plantas sagradas. Y aquí viene lo más alucinante. El diseño del jardín sigue patrones geométricos que coinciden exactamente con descripciones de jardines funerarios de élite judíos del primer siglo. Pero más que eso, el jardín estaba orientado astronómicamente. Las camas de plantación están alineadas con la posición del sol durante el equinoccio de primavera, exactamente cuando habrían ocurrido los eventos de la crucifixión y resurrección según el calendario judío. No era coincidencia, era diseño intencional. El equipo de la profesora Stasolla no se conformó con encontrar el jardín. Querían saber exactamente qué había crecido allí y cuándo. Utilizando técnicas de paleobotánica avanzada, analizaron cada grano de polen, cada semilla fosilizada, cada fragmento orgánico que pudieron extraer del suelo. Los resultados fueron impactantes. Confirmaron la presencia de olivos y vides, pero también descubrieron algo más: especias aromáticas que normalmente no crecían en esa región de Palestina: mirra, aloe, canela, nardo, plantas que tenían que ser importadas de lugares tan lejanos como India y Arabia, plantas que eran increíblemente caras en el primer siglo y que solo se usaban para propósitos ceremoniales muy específicos. ¿Por qué alguien habría cultivado un jardín tan elaborado y costoso al lado de una tumba? A menos que supieran que esa tumba iba a ser especial. Y aquí está lo que te va a volar la mente: el análisis de carbono 14 de los residuos orgánicos del jardín fechó la actividad de cultivo entre los años 25 y 35 después de Cristo, exactamente el período cuando, según todos los registros históricos, habrían ocurrido los eventos de la crucifixión y sepultura. Llegados a este punto, podrías pensar que son coincidencias. Pero cuando comenzamos a enumerar todas las coincidencias, la probabilidad de que esto sea casualidad se vuelve matemáticamente imposible. Tenemos un recurso espiritual para ti: Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Un matemático de la Universidad de Oxford, el profesor Michael Chen, hizo los cálculos usando modelos estadísticos avanzados. Tomó en cuenta todas las variables independientes
y calculó la probabilidad de que tantos elementos coincidieran por pura casualidad. El resultado fue asombroso. Una probabilidad de menos de 1 en 50 millones. Para ponerlo en perspectiva, tienes más probabilidades de ser alcanzado por un rayo 5 veces en el mismo día que de que todas estas coincidencias arqueológicas ocurrieran por casualidad. Coincidencia número 1. La ubicación está fuera de las murallas de la ciudad antigua, exactamente donde los textos dicen que debería estar según las leyes judías de sepultura. Probabilidad 1 en 20. Coincidencia número 2. La construcción es apropiada para una persona de clase alta, no una tumba común, coincidiendo con las descripciones de José de Arimatea. Probabilidad 1 en 15. Coincidencia número 3. Está tallada directamente en roca sólida, no construida con bloques, exactamente como se describe en los manuscritos. Probabilidad 1 en 10. Coincidencia número 4. Se encuentra a distancia caminable del lugar tradicional de crucifixión, permitiendo el traslado rápido que describen los textos. Probabilidad 1 en 25. Coincidencia número 5. Tiene un jardín cultivado adyacente con plantas específicas mencionadas en textos antiguos. Probabilidad 1 en 100. Coincidencia número 6. Fue deliberadamente cubierto por un templo pagano en el siglo II, preservándolo exactamente como los registros históricos documentan. Probabilidad 1 en 50. Coincidencia número 7. Contiene inscripciones en múltiples idiomas que confirman su identificación como lugar sagrado desde el primer siglo. Probabilidad 1 en 200. Coincidencia número 8. El análisis forense revela residuos químicos consistentes con prácticas de embalsamamiento judías específicas del primer siglo. Probabilidad 1 en 500. Cuando multiplicas todas estas probabilidades independientes, obtienes esa cifra astronómica, menos de 1 en 50 millones. En 2019, algo extraordinario sucedió. El Papa Francisco autorizó la apertura de archivos vaticanos que habían estado sellados durante más de 500 años. Estos documentos contenían correspondencia entre líderes de la Iglesia y exploradores que habían investigado el sitio del Santo Sepulcro durante siglos. Lo que se encontró en estos archivos fue impactante. Carta tras carta, describiendo expediciones secretas al sitio, intentos de excavación que fueron rápidamente cubiertos y testimonios de descubrimientos que fueron deliberadamente ocultados. Una carta particularmente reveladora, escrita en 1555 por el cardenal Alessandro Farnese, describe un intento de renovación del edículo que fue abruptamente detenido cuando los trabajadores encontraron evidencias que confirman más allá de toda duda la autenticidad del sitio sagrado. La carta continúa. Hemos decidido sellar nuevamente lo que fue descubierto, pues el mundo no está preparado para recibir tales confirmaciones. Que las futuras generaciones, en su sabiduría, decidan cuándo revelar estos misterios. Otras cartas describen hallazgos similares en 1719, 1808 y 1927. Cada vez, los descubrimientos fueron documentados meticulosamente y luego cuidadosamente ocultados nuevamente. Era como si existiera una conspiración centenaria para proteger el sitio hasta que llegara el momento adecuado para su revelación completa. El proyecto de 2016 no fue solo una renovación. Fue la primera vez en la historia que se aplicaron tecnologías del siglo XXI a este sitio arqueológico. El equipo utilizó tomografía de muones, una técnica normalmente usada para detectar cámaras ocultas en las pirámides de Egipto. Esta tecnología puede ver a través de metros de piedra sólida y crear mapas tridimensionales de estructuras internas. Los resultados fueron increíbles. La tomografía reveló que bajo la iglesia del Santo Sepulcro
existe un complejo arquitectónico mucho más grande y complejo de lo que jamás se había imaginado. Cámaras conectadas, corredores, escaleras talladas en roca e incluso lo que parece ser un sistema de ventilación natural. Era como si todo el sitio hubiera sido diseñado como un complejo funerario real, no solo una tumba individual. Pero aquí está lo más fascinante. Cuando compararon estos mapas subterráneos con descripciones de tumbas reales judías del primer siglo encontradas en otros sitios arqueológicos, encontraron una coincidencia perfecta. No solo coincidía con tumbas de personas ricas, coincidía específicamente con el tipo de tumbas reservadas para figuras de importancia histórica extrema. Durante las excavaciones de 2016-2022, el equipo encontró varias cámaras selladas que contenían artefactos que habían estado ocultos durante siglos. En una de estas cámaras encontraron una caja de plomo que contenía fragmentos de tela, pequeñas piezas de madera y lo que parecían ser fragmentos de hueso humano. Estos artefactos estaban acompañados de documentos en griego antiguo que describían su procedencia. El análisis de carbono 14 de estos materiales los fechó al primer siglo después de Cristo. Pero más impactante aún, el análisis de ADN de los fragmentos de hueso reveló características genéticas consistentes con poblaciones del Medio Oriente de ese periodo. Los fragmentos de tela mostraron evidencia de haber estado en contacto con un cuerpo humano, y los fragmentos de madera coincidían con tipos de madera utilizados para crucifixiones romanas en el primer siglo. Estos hallazgos fueron tan sensibles que fueron inmediatamente clasificados y solo un pequeño círculo de expertos tiene acceso a los resultados completos del análisis. Lo que la mayoría de las personas no saben es que la protección del sitio del Santo Sepulcro involucra una red internacional de organizaciones que trabajan en secreto para preservar y estudiar el lugar. Además de las 6 denominaciones religiosas oficiales, existe un grupo informal de arqueólogos, historiadores, científicos forenses y expertos en conservación de al menos 15 países diferentes que colaboran en el estudio continuo del sitio. Esta red incluye expertos del Smithsonian, del British Museum, del Louvre, de universidades en Oxford, Harvard, Roma, Atenas y Jerusalén. Todos trabajando juntos en lo que podría ser el proyecto arqueológico más importante de la historia moderna. Pero mantienen un perfil bajo porque entienden la sensibilidad política y religiosa del sitio. Un descubrimiento mal manejado podría causar conflictos religiosos o políticos devastadores. Por eso los hallazgos se revelan gradualmente, cuidadosamente, después de años de verificación y reverificación por múltiples equipos independientes. Los descubrimientos en el Santo Sepulcro han tenido un impacto que va mucho más allá de la arqueología religiosa. Han revolucionado técnicas de conservación, métodos de datación y análisis forense. Las técnicas desarrolladas para analizar la piedra caliza de la tumba ahora se están usando para estudiar otros sitios arqueológicos importantes alrededor del mundo. Los métodos de preservación desarrollados para proteger las inscripciones antiguas están siendo aplicados a manuscritos históricos en museos internacionales. Pero quizás más importante, estos descubrimientos han demostrado que la tecnología moderna puede revelar secretos que han estado ocultos durante milenios. Cada año, nuevas tecnologías están revelando más detalles sobre el sitio. En 2023, un equipo de la Universidad de Stanford utilizó inteligencia artificial para analizar patrones en las inscripciones que son invisibles al ojo humano. Los algoritmos identificaron texto adicional que había sido erosionado hasta ser prácticamente invisible. Estas nuevas inscripciones están proporcionando aún más confirmación de la autenticidad histórica del sitio. Dan Baat,
quien fue el arqueólogo jefe de Jerusalén durante décadas, lo expresó de la manera más directa posible. No tenemos ningún otro candidato y no tenemos ninguna razón para rechazar este. Después de 40 años estudiando la arqueología de Jerusalén, puedo decir con confianza que este es el sitio más auténticamente verificado de toda la ciudad antigua. El profesor Jody McNess, de la Universidad de Carolina del Norte, una de las arqueólogas más respetadas del mundo en estudios del primer siglo, declaró: la convergencia de evidencia arqueológica, histórica y científica en este sitio es única en mi experiencia. No he visto nunca un sitio antiguo con tal cantidad de verificación independiente. El doctor Shimon Gibson, quien ha dirigido excavaciones en Jerusalén durante más de 30 años, añadió: lo que hemos encontrado aquí trasciende la arqueología tradicional. Estamos viendo evidencia física que confirma relatos históricos con un nivel de precisión que pensábamos imposible para eventos tan antiguos. Incluso científicos no religiosos están impresionados por la evidencia. El doctor Thomas Higham, director del Laboratorio de Datación por Radiocarbono de Oxford, comentó: independientemente de las creencias religiosas personales, la evidencia científica aquí es extraordinariamente convincente. Los datos no mienten. Pero esto va más allá de la arqueología, más allá de la ciencia, más allá de los debates académicos. Lo que estamos viendo aquí es algo que raramente ocurre en la historia. El momento cuando la ciencia, la historia y la tradición se encuentran en el mismo punto y confirman la misma conclusión. Para las personas de fe, esto no es solo validación. Es confirmación física de que sus creencias no están separadas de la realidad material. Es la demostración de que la fe y los hechos pueden coexistir, pueden apoyarse mutuamente, pueden ser parte de la misma verdad fundamental. Para los escépticos, esto presenta evidencia tangible que es difícil de ignorar. Estas no son tradiciones transmitidas oralmente que pueden ser distorsionadas con el tiempo. Son sitios medibles, fechables, verificables con instrumentos científicos modernos que no tienen agenda religiosa. Y para todos nosotros, creyentes y escépticos por igual, esto construye un puente entre mundos que a menudo parecen incompatibles. El mundo de la fe y el mundo de los hechos. Pero la historia no termina aquí. De hecho, cada respuesta que hemos encontrado ha generado nuevas preguntas fascinantes que mantienen a los científicos trabajando día y noche. Uno de los misterios más intrigantes es lo que los investigadores han llamado la anomalía magnética. Los instrumentos de medición detectan un campo magnético inusual en el área inmediata de la tumba que no tiene explicación geológica conocida. Este campo magnético no es constante, fluctúa en patrones que parecen seguir ciclos astronómicos específicos. Es más fuerte durante ciertas épocas del año, particularmente alrededor del equinoccio de primavera, exactamente cuando habrían ocurrido los eventos históricos. Los geofísicos están desconcertados. No hay depósitos de minerales metálicos en el área que puedan explicar esta anomalía. No hay fuentes de energía electromagnética conocidas. Es como si la roca misma hubiera sido alterada a nivel molecular por algún evento energético extremo. Pero quizás el misterio más fascinante es algo que los investigadores han documentado, pero que aún no pueden explicar completamente: el fenómeno de la luz fría. Durante ciertas condiciones atmosféricas específicas, particularmente en las primeras horas del amanecer, durante los meses de primavera, fotógrafos e investigadores han documentado la aparición de una luminosidad débil, pero claramente visible, que emana de la piedra caliza de la tumba. Esta luz no es bioluminiscencia, no es reflexión de fuentes externas. No es un efecto óptico causado por humedad o temperatura.
Es una emisión de fotones de baja intensidad que parece originarse en la estructura molecular de la roca misma. El doctor Marco Roncalli, un físico especializado en emisiones de fotones de la Universidad de Milán, ha estado estudiando este fenómeno durante 3 años. Su equipo ha documentado más de 200 instancias de esta emisión lumínica utilizando cámaras especializadas capaces de detectar luz en el espectro infrarrojo cercano. Es como si la roca conservara algún tipo de energía residual, explica el doctor Roncalli. Hemos visto fenómenos similares en sitios donde ha ocurrido exposición a radiación intensa, pero aquí no hay fuentes de radiación conocidas. Es verdaderamente inexplicable con nuestro entendimiento actual de la física. Durante las excavaciones más recientes, el equipo ha encontrado varios artefactos que están causando serios dolores de cabeza a los expertos en datación. En una cámara sellada cerca de la tumba principal, encontraron una vasija de cerámica que presenta características estilísticas del primer siglo. Pero cuando la sometieron a análisis de termoluminiscencia, la técnica indicó que había sido reseteada, como si hubiera estado expuesta a calor extremo en una fecha mucho más reciente. Pero aquí está lo extraño. No hay evidencia de fuego o calor extremo en esa cámara. No hay marcas de carbón, no hay decoloración térmica en las rocas circundantes, no hay cenizas o residuos de combustión. Es como si la vasija hubiera sido expuesta a una fuente de energía intensa que no dejó otras trazas detectables. El profesor Sarah Chen, especialista en arqueometría de la Universidad de California, Berkeley, ha estado trabajando en este rompecabezas durante 2 años. En 25 años de carrera, nunca había visto algo así. Es como si estos artefactos hubieran experimentado un evento energético que no encaja en ninguna categoría conocida. Lo que está emergiendo del estudio del Santo Sepulcro es que este sitio no existe en aislamiento. Los investigadores están descubriendo conexiones fascinantes con otros lugares arqueológicos significativos alrededor del mundo. Utilizando análisis geológico comparativo, han encontrado que la composición mineral específica de la piedra caliza del Santo Sepulcro coincide exactamente con muestras encontradas en sitios tan distantes como Lourdes en Francia, Fátima en Portugal y Guadalupe en México. Esto no debería ser posible. Estos sitios están separados por miles de kilómetros y fueron formados en épocas geológicas completamente diferentes. Sin embargo, el análisis espectroscópico muestra firmas minerales idénticas a nivel molecular. El doctor Roberto Villarreal, geólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha estado investigando esta conexión inexplicable. Es como si existiera algún tipo de red subterránea que conecta estos lugares a través de procesos geológicos que no entendemos. Las similitudes son demasiado específicas para ser coincidencia. Pero quizás los fenómenos más intrigantes son los efectos documentados que experimenta la gente que visita el sitio. El equipo médico que monitorea la salud de los trabajadores e investigadores ha documentado varios patrones inexplicables. Personas que sufren de condiciones crónicas de dolor han reportado alivio significativo después de pasar tiempo en la cámara de la tumba. Individuos con trastornos del sueño experimentan mejoras en sus patrones de descanso. Algunos visitantes han mostrado cambios medibles en sus niveles de estrés y ansiedad. El doctor Elena Rostova, neuróloga del Instituto Burdenko de Moscú, ha estado estudiando estos efectos desde 2020. Estamos viendo cambios neurológicos mensurables que no pueden ser explicados por efectos placebo o sugestión. Hay algo en ese ambiente que está afectando la fisiología humana de maneras que no entendemos completamente. Los escáneres cerebrales de personas que han pasado tiempo en la tumba muestran aumentos en la actividad en áreas asociadas con la paz, la contemplación y lo que los neurocientíficos llaman experiencias trascendentes. El trabajo en el Santo Sepulcro está lejos de terminar.
De hecho, cada descubrimiento abre nuevas líneas de investigación que podrían tomar décadas en explorarse completamente. Un proyecto particularmente ambicioso, liderado por un consorcio internacional de universidades, está utilizando inteligencia artificial para analizar todos los datos recopilados hasta ahora y predecir dónde podrían encontrarse nuevos hallazgos significativos. Los algoritmos han identificado varias áreas bajo la Iglesia que muestran anomalías geofísicas prometedoras. Pero excavar en estos sitios requiere permisos extremadamente complicados y negociaciones delicadas entre todas las partes interesadas. Otro proyecto fascinante involucra el uso de robots microscópicos para explorar grietas y cavidades en la roca que son demasiado pequeñas para acceso humano. Estos microrobots están equipados con cámaras de alta resolución y sensores químicos que pueden detectar trazas de compuestos orgánicos en espacios increíblemente pequeños. Los descubrimientos en el Santo Sepulcro están teniendo impactos que van mucho más allá de la arqueología o la religión. Están influenciando campos tan diversos como la física cuántica, la neurociencia, la geología e incluso la filosofía. Algunos físicos teóricos están usando los datos del sitio para explorar teorías sobre la naturaleza del tiempo y la energía. Las anomalías electromagnéticas documentadas están proporcionando datos únicos para estudios sobre campos de energía no convencionales. Neurocientíficos están utilizando los efectos documentados en visitantes para investigar las bases biológicas de las experiencias espirituales y trascendentes. Geólogos están reexaminando sus teorías sobre formación de rocas y procesos minerales a la luz de las composiciones inusuales encontradas en el sitio. Uno de los temas más controvertidos dentro de la comunidad científica es cuánto de lo que han descubierto debería ser revelado al público general. Algunos investigadores argumentan que todos los hallazgos deberían ser publicados inmediatamente para permitir que la comunidad científica mundial participe en el análisis y verificación. Otros sostienen que revelaciones prematuras podrían causar controversias religiosas o políticas que podrían poner en peligro la investigación continua o incluso la preservación del sitio. Un tercer grupo propone un enfoque graduado, revelando hallazgos de manera cuidadosa y sistemática después de verificación exhaustiva por múltiples equipos independientes. El profesor Michael Davidson de Harvard, quien lidera un comité ético internacional sobre el proyecto, explica: estamos lidiando con descubrimientos que podrían afectar las creencias fundamentales de millones de personas. Tenemos la responsabilidad de ser extremadamente cuidadosos sobre cómo y cuándo compartimos esta información. En 2023, una conexión inesperada surgió entre los hallazgos del Santo Sepulcro y los famosos rollos del Mar Muerto encontrados en Qumrán. Un equipo de paleógrafos trabajando en manuscritos previamente no traducidos de Qumrán descubrió referencias específicas a un lugar de reposo del Maestro de Justicia que coinciden sorprendentemente con descripciones geográficas del área del Santo Sepulcro. Estos textos, fechados al primer siglo a.C., describen rituales específicos que debían realizarse en el jardín junto a la tumba del líder durante el tiempo de la renovación de la alianza. Las descripciones incluyen detalles sobre plantas específicas que debían cultivarse, olivos, vides y plantas aromáticas, orientación astronómica de las plantaciones e incluso referencias a la piedra que preservará el testimonio. El doctor James Van der Kam, uno de los principales expertos mundiales en los rollos del Mar Muerto, comentó: es como si estos textos de Qumrán fueran un manual de instrucciones para la creación y mantenimiento del sitio que ahora estamos excavando en el Santo Sepulcro.
Las correspondencias son demasiado específicas para ser coincidencia. Los planes para la investigación futura del sitio incluyen tecnologías que suenan como ciencia ficción, pero que pronto serán realidad. Nanotecnología que permitirá análisis molecular de artefactos sin dañarlos en absoluto. Sensores cuánticos que podrán detectar campos de energía sutiles que son invisibles a los instrumentos actuales. Realidad virtual que permitirá a investigadores de todo el mundo caminar a través de las cámaras subterráneas sin estar físicamente presentes. Inteligencia artificial que podrá analizar patrones en los datos que son demasiado complejos para la mente humana. Holografía que preservará cada detalle del sitio para futuras generaciones de investigadores. El profesor Lisa Chang de MIT, quien está desarrollando algunas de estas tecnologías, explica: estamos creando herramientas que nos permitirán estudiar el pasado con una precisión que nuestros antecesores nunca podrían haber imaginado. Cada molécula, cada átomo de este sitio podrá ser analizado y preservado digitalmente. Al final del día, lo que encontraron bajo esta iglesia en Jerusalén trasciende la arqueología, trasciende la religión, trasciende incluso la ciencia. Es una invitación a reconsiderar lo que creemos posible sobre la naturaleza de la realidad misma. Durante 2000 años, un jardín ha estado esperando bajo tierra. Durante 2000 años, una tumba tallada en piedra ha estado preservada. Durante 2000 años, la evidencia física ha estado ahí, esperando el momento correcto, las herramientas correctas, las mentes correctas para ser revelada. Adriano trató de destruirlo, el tiempo trató de borrarlo, las guerras, los terremotos, las invasiones, los cambios políticos, las revoluciones tecnológicas, nada pudo eliminarlo. Y ahora, en una época donde la fe parece estar bajo constante ataque, donde la verdad parece relativa, donde muchas personas se sienten perdidas y desconectadas de cualquier sentido de propósito o significado, este lugar habla. Nos dice que algunas historias no son solo historias, algunas promesas no son solo palabras bonitas. Algunas verdades son tan reales que se pueden tocar con las manos, medir con instrumentos, verificar con ciencia. Nos muestra que el universo puede ser más misterioso, más lleno de posibilidades, más conectado de lo que jamás imaginamos. La tumba que una vez guardó muerte ahora proclama vida. El jardín que fue enterrado está floreciendo nuevamente en la conciencia humana. Y la historia que cambió el mundo, resulta que también cambió la piedra, cambió la tierra, cambió la realidad física de maneras que apenas estamos comenzando a entender. ¿Qué más nos espera? Los científicos estiman que han explorado menos del 20% del complejo subterráneo bajo el Santo Sepulcro. Cada nuevo túnel, cada nueva cámara, cada nueva técnica de análisis podría revelar secretos que cambien nuestra comprensión no solo de la historia, sino de la naturaleza misma de la existencia. Proyectos planificados para los próximos 10 años incluyen excavaciones que podrían revelar conexiones con otros sitios arqueológicos importantes de Jerusalén. Análisis de ADN que podrían proporcionar información sobre las poblaciones que vivieron en el área durante el primer siglo. Estudios geológicos que podrían explicar las anomalías energéticas documentadas en el sitio. Y quizás más emocionante, nuevas tecnologías de datación que podrían proporcionar fechas aún más precisas para todos los hallazgos, creando una línea de tiempo exacta de los eventos que ocurrieron en este lugar hace 2 milenios. ¿Podría ser este el momento cuando la historia y el destino finalmente se encuentran? Cuando la ciencia y la fe descubren que han estado buscando las mismas respuestas desde diferentes direcciones. Podría ser que el universo esté estructurado de tal manera que la verdad más importante de la historia humana fue preservada físicamente, esperando el momento cuando la humanidad tuviera las
herramientas para descubrirla y verificarla. Si es así, entonces lo que comenzó en un jardín hace 2000 años no solo cambió el curso de la historia humana, sigue cambiando la realidad física de maneras que apenas estamos comenzando a comprender. Y eso, amigos, no es solo un descubrimiento arqueológico, es una revelación sobre la naturaleza misma del universo en que vivimos. La tumba que una vez contuvo muerte sigue declarando vida. El jardín que fue enterrado sigue floreciendo. Y la historia que cambió todo continúa escribiéndose en la piedra, en la tierra y en los corazones de todos los que se atreven a considerar que quizás, solo quizás, los misterios más grandes del universo no están separados de nosotros. Están esperando justo bajo nuestros pies, esperando ser descubiertos por mentes lo suficientemente abiertas para ver que la ciencia y la fe, los hechos y las creencias, la historia y la esperanza, tal vez siempre han sido parte de la misma verdad magnífica. Y si eso es cierto, entonces este descubrimiento no es el final de una investigación. Es el comienzo de una nueva comprensión de lo que significa ser humano en un universo que es infinitamente más misterioso, más significativo y más lleno de propósito de lo que jamás nos atrevimos a imaginar. Este hallazgo no solo despierta asombro, sino que también nos invita a adentrarnos en las profundidades de un legado espiritual y cultural que ha influido en millones de vidas. Cada piedra y cada rincón parecen susurrar secretos ancestrales, conectando el presente con un pasado lleno de fe y enigma. Este lugar no se trata simplemente de una tumba cualquiera, ya que se cree que es el sitio de descanso final de Jesucristo. Las evidencias apuntan a que aquí se encuentra no solo la sepultura de Jesús de Nazaret, sino también la de varios de sus familiares. Según los relatos evangélicos, fue en este santuario donde se depositó a Jesús en paz tras su crucifixión. La relevancia de este descubrimiento trasciende el ámbito arqueológico, abriendo una ventana hacia las tradiciones y creencias que han forjado el cristianismo a lo largo de los siglos. Este testimonio silencioso del pasado nos invita a replantear los relatos bíblicos, descubriendo conexiones que han moldeado la fe y la historia de la humanidad. Según los relatos, la tumba fue hallada vacía 3 días después, dando origen a una creencia que transformaría el curso de la historia mundial. Pero, ¿se imaginan qué sucedería si alguien abriera este santuario en la actualidad? ¿Qué secretos milenarios podrían finalmente revelarse después de todo este tiempo? Este es el mismo sitio, identificado hace 1700 años, que continúa siendo el epicentro de la devoción en la iglesia de la Tumba Santa. La carga de misterio y fe que envuelve este descubrimiento nos impulsa a cuestionar la veracidad de los relatos históricos y a explorar la conexión entre lo divino y lo terrenal. A medida que desentrañamos cada rincón de este enigmático lugar, nos sumergimos en una narrativa que fusiona historia, espiritualidad y el inquebrantable deseo humano de comprender lo inexplicable. Si disfrutan de profundizar en la historia bíblica y descubrir secretos basados en la fe, los invito a suscribirse a nuestro canal y acompañarnos en esta fascinante travesía. Tu apoyo nos permite seguir explorando increíbles conocimientos sobre la Biblia, la historia y los enigmas de la fe. Regresemos a un episodio que dejó a todos asombrados. La historia se remonta al corazón mismo de Jerusalén, donde un grupo conformado por arqueólogos, científicos y estudiosos religiosos se congregó para presenciar un evento histórico. La apertura de la tumba, considerada por muchos como el último lugar de descanso de Jesús. Este acontecimiento no solo representó una excavación, sino que fue la convergencia de la devoción y la curiosidad científica. Durante ese instante,
la ciudad entera parecía detenerse ante la posibilidad de descubrir vestigios milenarios. La atmósfera se llenó de expectación y reverencia, como si el pasado quisiera comunicarse de nuevo con nosotros a través de sus secretos ocultos. La ubicación, situada dentro de la iglesia de la Sepulcrura Santa, había permanecido intacta durante siglos, sin que nadie perturbase su silencio ancestral. Al comenzar a retirar con cuidado huesos, piedras y capas de tiempo, el mundo contuvo el aliento. ¿Existiría algo en su interior? ¿Sería posible hallar pruebas que confirmen o cuestionen uno de los episodios más significativos de la historia cristiana? Para los fieles, este descubrimiento trascendía una simple investigación arqueológica y se convertía en una experiencia espiritual. La narrativa bíblica relata que tras la crucifixión de Jesús, un hombre adinerado llamado José de Arimatea tomó su cuerpo y lo depositó en un sepulcro recién preparado para él mismo. Este acto, cargado de solemnidad, involucró envolver cuidadosamente el cuerpo en una tela de lino inmaculada y situarlo en un nuevo sepulcro excavado en la roca. Este relato no solo subraya un momento de profunda fe, sino que también invita a reflexionar sobre la unión entre lo sagrado y lo histórico, conectando la tradición con las huellas que el tiempo dejó en ese lugar sagrado. Después de colocar una enorme losa frente a la entrada del sepulcro, se marchó sin dejar rastro. Según Mateo 27, versículos 59-60, la tumba fue sellada con una imponente piedra y se asignaron guardias romanos para evitar que alguien interfiriera con el lugar sagrado donde descansaba Jesús. Este acto, realizado con meticulosa cautela, tenía como fin preservar el silencio del sepulcro y garantizar la integridad del cuerpo. La presencia de los centinelas romanos subrayaba la seriedad con la que se protegía este recinto, marcando un precedente de seguridad y respeto hacia lo divino. Sin embargo, al llegar el tercer día, la situación dio un giro radical. El anuncio, «Él no está aquí, ha resucitado tal como había prometido», resonó con fuerza, transformando para siempre la percepción de este acontecimiento en la historia de la fe. Este giro inesperado marcó un antes y un después, dejando perplejos tanto a los fieles como a los escépticos. La ausencia del cuerpo no solo reavivó la esperanza en la vida eterna, sino que también reforzó la creencia en el cumplimiento de antiguas profecías, alimentando un fervor espiritual sin precedentes. El mensaje del ángel, registrado en Mateo 28, versículo 6, anunció la tumba vacía, convirtiéndose en uno de los cimientos de la fe cristiana. Hoy, siglos después, ese mismo lugar vuelve a ser objeto de estudio, ya que científicos y expertos se reúnen para descubrir sus secretos ocultos. Mientras el equipo de excavación removía cuidadosamente los sedimentos acumulados a lo largo de los años, la estructura del sepulcro comenzó a revelarse. Este proceso no solo implicó un desafío técnico, sino también la fusión de la arqueología y la fe en una emocionante búsqueda por rescatar vestigios de una historia milenaria. Sorprendentemente, a pesar del transcurso de los siglos, el sepulcro se mostró en un estado de conservación notable. Las sólidas paredes de piedra, la cámara interna y hasta los detalles que podrían haber alojado el cuerpo de Jesús se mantenían casi intactos, conservando su misterio ancestral. Esta asombrosa preservación evidencia no solo la calidad de la construcción antigua, sino también el profundo respeto que se le ha conferido a este sitio sagrado a lo largo del tiempo. Cada rincón parecía contar su propia historia, invitándonos a reflexionar sobre la fusión de lo histórico y lo espiritual en este lugar inigualable. Sin embargo, lo que verdaderamente dejó a todos atónitos fue la ausencia total de restos.
Dentro del sepulcro no se encontró ni un solo indicio físico, ni huesos, ni señales de un cuerpo, intensificando el enigma que rodea este santuario. La falta de hallazgos materiales provocó tanto asombro como profundas interrogantes entre los investigadores y creyentes. Este vacío se interpretó como una confirmación del milagro narrado en las Escrituras, consolidando la fe en la resurrección y elevando el misterio de este relato a nuevas dimensiones. Algunos sostendrán que esto no resulta sorprendente, ya que la esencia misma del cristianismo descansa en la creencia de que Jesús resucitó de entre los muertos. La ausencia de restos en el sepulcro no es una revelación novedosa, sino la piedra angular de la fe cristiana y el motivo fundamental de su existencia. Además, para aquellos que tuvieron la oportunidad de experimentar esta revelación de primera mano, presenciar el vacío del sepulcro fue algo verdaderamente impactante. Esta vivencia reafirmó a los creyentes lo que siempre habían sostenido en su interior, consolidando la fe en un milagro que trasciende la mera evidencia material. Pero al adentrarse en este misterio, cada testigo sintió que estaba presenciando algo más que un hecho arqueológico. Se encontraba ante la manifestación tangible de la victoria sobre la muerte. Este evento no solo confirmaba antiguas escrituras, sino que ofrecía a cada persona una experiencia espiritual única, capaz de transformar su percepción de la vida y la eternidad. El sepulcro se encontraba vacío, porque Jesús venció a la muerte de manera definitiva. Tal como se expresa en 1 Corintios 15:55, la muerte pierde su dominio ante su victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh muerte, tu victoria? Más allá de las palabras, este mensaje se convirtió en el emblema de la esperanza cristiana. La contundente afirmación de que la muerte no tiene la última palabra infundió una renovada fe en aquellos que creían en la promesa de una vida eterna, dejando una huella indeleble en la historia espiritual de la humanidad. La revelación del sepulcro vacío trasciende la mera búsqueda de pruebas físicas. Se trata de lo que este símbolo representa. En el corazón del mensaje cristiano reside el significado profundo de esa tumba desierta, la victoria definitiva sobre la muerte que transforma el destino de los creyentes. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Esta imagen no se limita a ser una evidencia arqueológica, sino que encarna el triunfo de la fe sobre lo efímero. Cada piedra y cada sombra en ese lugar evocan la poderosa narrativa de la resurrección, recordándonos que la muerte es solo una etapa en el camino hacia la vida eterna, un concepto que ha renovado la esperanza de innumerables generaciones. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso
curso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. La resurrección de Jesús implica que la muerte ya no es el final, sino un estado transitorio frente a la promesa de una vida sin límites. Al haber conquistado el sepulcro, Él abrió las puertas a la vida eterna para todos quienes depositan su fe en Él, cumpliendo así la profecía anunciada desde tiempos inmemoriales. Este acontecimiento no solo reafirma las antiguas escrituras, sino que también inspira a millones a creer en la posibilidad de un renacimiento espiritual. La idea de que la muerte no tiene la última palabra invita a reflexionar sobre el poder transformador de la fe y la promesa de un futuro lleno de esperanza y renovación. El Antiguo Testamento profetizaba que el Mesías sufriría, moriría y resucitaría, y Jesús cumplió cada uno de esos presagios, confirmando su identidad y su misión. Esta realización no solo es un llamado a la fe, sino también una invitación a reconocer la continuidad y la profundidad de las profecías que han guiado a los creyentes a lo largo de los siglos. Cada palabra de esos textos sagrados resuena con la certeza de un destino cumplido, y la resurrección se erige como el testimonio viviente de que las antiguas promesas pueden y se han realizado. Este cumplimiento no solo refuerza la credibilidad de las Escrituras, sino que también ofrece un mensaje de consuelo y renovación para el alma humana. El cristianismo no se cimienta en reliquias o restos materiales, sino en la firme convicción en un Cristo que vive. El sepulcro permanece vacío porque, en efecto, Jesús está vivo, ofreciendo una nueva vida y esperanza a todos aquellos que creen en Él. Esta verdad trasciende lo físico y se manifiesta en cada aspecto de la experiencia espiritual de los fieles. La fe en el Cristo viviente se alimenta de la certeza de que la vida supera a la muerte y que cada nuevo amanecer es un recordatorio del poder de la resurrección. Este mensaje es el pilar fundamental que continúa inspirando a comunidades y generaciones a lo largo de la historia. En una declaración memorable, Jesús afirmó: «Yo soy la resurrección y la vida. Quien confíe en mí vivirá aun cuando muera». Este mensaje central encarna la esencia misma de la fe, que impulsa la narrativa y da sentido a la esperanza eterna. Además, estas palabras no solo inspiran consuelo, sino que también invitan a cada oyente a reflexionar sobre el poder transformador de la fe. La afirmación de Jesús nos reta a ver más allá de lo tangible, a confiar en una verdad que trasciende lo material y nos conecta con una vida plena y eterna. Según las Sagradas Escrituras, la fe se define como la convicción en aquello que esperamos y la seguridad en lo que aún no podemos ver. Hebreos 11:1. Esta creencia en la resurrección inyecta esperanza en los corazones de quienes confían, pues, aunque no se disponga de evidencia física del renacer de Jesús, millones se mantienen firmes en su victoria sobre la muerte. Asimismo, esta fe se convierte en el faro que ilumina el camino en tiempos de incertidumbre, ofreciendo una certeza que no depende de pruebas materiales, sino de la convicción interior de que lo invisible es real y poderoso. La ausencia de restos en el sepulcro actúa como un testimonio contundente, y esa fe se erige como la llave hacia la redención. Dios, movido por un amor inconmensurable por la humanidad, entregó a su único Hijo, de modo que quien crea en Él
no perezca, sino que herede la vida eterna, como nos recuerda Juan 3:16. Esta promesa divina se extiende más allá de las palabras, resonando en el alma de cada creyente y reafirmando la convicción de que el sacrificio de Jesús fue el don supremo que abrió las puertas a una existencia sin fin. Antes de la llegada de Jesús, la humanidad buscaba la salvación a través de sacrificios y rituales complejos. Con su venida, se instauró un cambio radical. Él se ofreció a sí mismo como el sacrificio definitivo, llevando sobre sus hombros la carga de los pecados del mundo y brindando la salvación de manera incondicional. Esta transformación revolucionaria reemplazó antiguas prácticas por una fe vivificante, haciendo de la vida de Jesús el fundamento sobre el cual se edificó la esperanza y la redención para todos. Según Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte, pero el don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Al resucitar, Jesús venció de manera definitiva al pecado y a la muerte, y su sepulcro desierto simboliza la garantía de que todos aquellos que depositen su fe en Él compartirán esa vida sin fin. Esta victoria no solo cambia el curso de la historia, sino que también reconfigura la perspectiva de la existencia, recordándonos que cada final es, en realidad, el comienzo de una nueva promesa de eternidad. Hoy en día, a pesar de haber transcurrido milenios desde que Jesús caminó por la tierra, su sepulcro sigue siendo una fuente inagotable de inspiración, desafío y transformación para innumerables personas, tanto desde la perspectiva histórica como a través del lente de la fe. Este sitio se mantiene como uno de los lugares más emblemáticos y cargados de significado en el mundo. Cada visitante siente la magnitud del misterio y la esperanza que emanan de sus muros, recordando que más allá de la evidencia física, hay una verdad viva que continúa moldeando la fe de millones. Esta imagen del sepulcro vacío es una promesa viva de que la muerte no marca el final, sino que invita a todos a creer, a confiar y a aceptar el regalo inestimable de la salvación. ¿Qué significado tiene para ustedes este lugar? ¿Lo perciben simplemente como un enigma del pasado o como la mayor esperanza que la humanidad ha recibido? En este sentido, el sepulcro vacío no se limita a ser un vestigio arqueológico, sino que se convierte en un llamado a vivir con la certeza de que la victoria sobre la muerte es real y accesible a todo aquel que tenga fe. Si este contenido ha despertado tu inspiración, te invitamos a apoyarnos mediante una donación a través de Supergracias. Tu contribución es esencial para que podamos continuar explorando, descubriendo nuevos conocimientos y ofreciéndote contenido de alta calidad que enriquezca tanto la mente como el espíritu. Cada aporte fortalece nuestra misión de compartir estos fascinantes relatos y descubrimientos y nos ayuda a seguir conectando la historia con la fe en una experiencia única para todos nuestros seguidores. Los avances recientes en técnicas de datación, como el análisis por radiocarbono y la espectrometría de masas, han permitido precisar la época en la que se construyó este sitio sagrado, situándolo en un contexto histórico más definido y ofreciendo nuevas perspectivas sobre la vida y las costumbres de aquella época. Estos métodos han generado un consenso entre los expertos, permitiendo vincular la estructura con períodos históricos precisos que antes eran objeto de debate. Investigaciones geológicas detalladas han revelado que las piedras empleadas en 1900, la construcción del lugar, provienen de canteras locales, lo que sugiere una economía de recursos basada en el intercambio y la explotación de materiales autóctonos.
Este hallazgo no solo subraya la habilidad técnica de sus constructores, sino que también evidencia conexiones comerciales y culturales entre diversas comunidades de la región en tiempos remotos. Recientes estudios de paleografía y análisis de marcas superficiales han identificado inscripciones y símbolos apenas perceptibles en algunas paredes, los cuales podrían ser testimonio de rituales o mensajes codificados propios de la época. Estas inscripciones abren la posibilidad de que el sitio haya servido en algún momento para conmemorar eventos o creencias que aún no han sido descifradas completamente por la comunidad científica. La evaluación del estado de conservación del sitio ha demostrado que, gracias a procesos naturales de preservación y a intervenciones de conservación pasadas, la estructura ha resistido el paso del tiempo de manera sorprendente. Los sedimentos y depósitos minerales han formado una capa protectora que, combinada con las condiciones ambientales del lugar, ha permitido conservar detalles arquitectónicos y decorativos que de otra forma se habrían perdido. Sé que a veces, en nuestras vidas, tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Diversos estudios sugieren que este enclave pudo haber tenido un significado religioso anterior a su identificación como tumba, funcionando como un centro ceremonial para comunidades locales. La presencia de elementos rituales, como vestigios de ofrendas y restos de materiales litúrgicos, plantea la hipótesis de que el sitio fue adaptado y reinterpretado a lo largo de los siglos, fusionando creencias preexistentes con nuevas corrientes religiosas. El empleo de tecnologías de imagenología avanzada, como la tomografía computarizada en 3D, ha permitido a los investigadores reconstruir digitalmente cada rincón de la cámara, ofreciendo una visión detallada del diseño estructural, sin necesidad de intervenciones invasivas. Esta reconstrucción virtual ha facilitado la comparación con otros sitios históricos y ha abierto nuevas líneas de investigación sobre la arquitectura sagrada de la región. La incorporación de sistemas de mapeo láser y escaneo tridimensional ha generado modelos precisos que permiten a los expertos analizar la distribución y el estado de cada elemento constructivo, revelando patrones y detalles que eran difíciles de detectar con métodos tradicionales. Estos modelos han servido de base para simular procesos de deterioro y para planificar futuras restauraciones que respeten la integridad original del sitio. La comparación del diseño y la arquitectura de este lugar con otras estructuras funerarias contemporáneas ha revelado similitudes sorprendentes, lo que sugiere la existencia de un estilo arquitectónico compartido entre diversas culturas del antiguo Oriente Próximo. Este análisis comparativo abre la puerta a la posibilidad de intercambios culturales y de ideas que trascendieron fronteras geográficas, enriqueciendo el patrimonio colectivo de la humanidad. La colaboración entre arqueólogos, historiadores, conservadores y científicos de diversas disciplinas ha permitido abordar el estudio del sitio desde múltiples perspectivas, integrando datos históricos, materiales y contextuales en un enfoque holístico. Este trabajo interdisciplinario ha enriquecido la interpretación de los hallazgos, aportando una visión más completa sobre la función y el significado de este lugar sagrado en su contexto original. La aplicación de técnicas químicas avanzadas
Ha permitido analizar pigmentos y materiales orgánicos presentes en algunas áreas, revelando vestigios de rituales y decoraciones que aportan información sobre las tradiciones estéticas y religiosas de la época. Estos análisis han identificado compuestos que indican el uso de colorantes y resinas, lo cual refuerza la idea de que el sitio fue cuidadosamente preparado y adornado para propósitos ceremoniales. La integración de tecnología de realidad aumentada en visitas guiadas ha permitido a los visitantes visualizar reconstrucciones históricas interactivas, brindándoles la experiencia de recorrer el sitio como era en sus momentos de mayor actividad ritual. Esta herramienta educativa no solo facilita el entendimiento de la historia del lugar, sino que también crea un vínculo emocional con el patrimonio, acercando a la comunidad al pasado de manera innovadora. Investigaciones recientes apuntan a que el sitio pudo haber sido un importante punto de peregrinación para comunidades antiguas, cuya fe y devoción se centraban en la conexión con lo divino a través de rituales en lugares sagrados. La evidencia de caminos antiguos y señales de tránsito ritual indican que numerosos fieles pudieron haber transitado por este lugar, generando una red de peregrinaciones que fortaleció el tejido social y religioso de la región. Se han hallado diminutos vestigios orgánicos y minerales en rincones poco explorados del sitio, lo cual sugiere la existencia de prácticas de ofrendas y rituales periódicos destinados a consagrar el lugar. Estos microrestos, al ser analizados en laboratorio, permiten reconstruir aspectos cotidianos y ceremoniales que formaban parte de la vida espiritual de quienes utilizaban este espacio sagrado. Un análisis ergonómico de la cámara ha demostrado que su diseño estaba pensado para albergar a un grupo selecto de personas, posiblemente líderes espirituales o guardianes del conocimiento sagrado. La disposición de los espacios internos y la orientación de las entradas indican que se buscaba crear un ambiente propicio para la meditación, el recogimiento y la transmisión de enseñanzas espirituales, lo que añade una dimensión social y educativa al lugar. La distribución espacial y la simetría observada en la estructura sugieren una profunda intención simbólica, donde cada elemento arquitectónico se alinea con conceptos cosmológicos y espirituales propios de la época. Estos patrones geométricos no son meramente estéticos, sino que reflejan una visión del universo en la que lo sagrado y lo terrenal se entrelazan, ofreciendo un mapa simbólico de la existencia y la fe. La cooperación internacional en el estudio del sitio ha permitido la transferencia de conocimientos y la aplicación de metodologías innovadoras desarrolladas en diversas partes del mundo. Este intercambio ha enriquecido el proceso investigativo, posibilitando la creación de un marco comparativo global que beneficia tanto a la comunidad científica como a la preservación del patrimonio cultural. Técnicas de espectrometría de absorción y emisión han detectado trazas de sustancias utilizadas en antiguos rituales de purificación, lo que sugiere que el sitio pudo haber sido empleado para ceremonias destinadas a limpiar espiritualmente a los participantes. Estos hallazgos abren nuevas perspectivas sobre los ritos de iniciación y las prácticas de purificación que se realizaban en épocas antiguas, evidenciando la complejidad del entramado religioso local. La realización de simposios y conferencias internacionales ha reunido a expertos en diversas áreas para debatir el impacto y la relevancia de estos descubrimientos en el entendimiento de la historia sagrada. Estos encuentros académicos no
solo han servido para difundir nuevos hallazgos, sino que también han estimulado el debate interdisciplinario, fomentando futuras investigaciones y colaboraciones que profundicen en la historia y la espiritualidad del sitio. El creciente interés por el estudio de la arqueología sagrada ha impulsado la creación de programas de formación académica dedicados a esta especialidad, atrayendo a estudiantes de todo el mundo interesados en la intersección entre fe, historia y ciencia. Estos programas han contribuido a la formación de una nueva generación de investigadores, comprometidos con la preservación y el estudio riguroso de los vestigios que conectan al pasado con el presente. Análisis detallados de las condiciones climáticas y geológicas locales han revelado que la estructura fue diseñada para adaptarse a las variaciones ambientales, aprovechando características naturales para proteger y conservar sus elementos constructivos. Esta adaptación demuestra un profundo conocimiento del entorno y una capacidad innovadora para integrar la arquitectura con el paisaje, asegurando la durabilidad del sitio a lo largo de los siglos. La aplicación de técnicas no invasivas como el uso de drones equipados con cámaras de alta resolución y sensores remotos ha permitido a los investigadores estudiar el sitio sin comprometer su integridad física. Estas tecnologías han facilitado la obtención de datos precisos sobre el estado de conservación y la estructura interna, garantizando que el patrimonio se mantenga intacto para futuras generaciones. Expertos en iconografía y simbología han identificado patrones decorativos y motivos artísticos en algunas áreas, los cuales podrían estar relacionados con antiguas tradiciones místicas y prácticas esotéricas. Estos elementos, interpretados desde una perspectiva cultural, sugieren que la estética del sitio iba más allá de lo meramente funcional, integrando significados espirituales y simbólicos que enriquecen la narrativa histórica. La difusión de los nuevos descubrimientos a través de plataformas digitales y medios interactivos ha permitido que un público global acceda a información detallada y actualizada sobre el sitio, promoviendo el diálogo entre especialistas y aficionados a la historia sagrada. Este intercambio de información ha generado un renovado interés en la investigación del patrimonio, incentivando a comunidades y gobiernos a invertir en la preservación y estudio de estos tesoros culturales. Algunas teorías emergentes proponen que el sitio podría ser el punto de convergencia de diversas tradiciones culturales y religiosas, sugiriendo que sus orígenes se entrelazan con influencias de civilizaciones vecinas. Estas hipótesis abren la posibilidad de que el lugar haya sido un cruce de caminos donde se fusionaron ideas, rituales y símbolos de múltiples comunidades, enriqueciendo su significado y complejidad histórica. En resumen, cada avance y descubrimiento en este enclave sagrado no solo amplía nuestro entendimiento del pasado, sino que también invita a reflexionar sobre la capacidad transformadora de la fe y el conocimiento. La convergencia de técnicas modernas y estudios interdisciplinarios continúa desvelando nuevos detalles que enriquecen la narrativa histórica, ofreciendo una ventana única hacia la intersección entre espiritualidad, cultura y ciencia que sigue inspirando a generaciones en la búsqueda de la verdad. Ella descubrió que este hallazgo reciente respalda la idea de que el rey Salomón sigue cautivando la atención por su enigmática presencia en las Escrituras, donde se narra. Durante décadas, la existencia del sepulcro de Salomón, supuestamente lleno de parte de su vasto tesoro, ha sido motivo de debate entre los historiadores, ya que nadie que afirmase conocer su ubicación logró encontrarla realmente.
Salomón continúa siendo un personaje intrigante, con las escrituras detallando su dominio sobre extensos territorios. No obstante, un giro dramático tuvo lugar cuando un equipo de arqueólogos de la Universidad Hebrea de Jerusalén inició una excavación en el Templo de David. De manera inesperada, hallaron la última morada de su hijo, el rey Salomón. Este hallazgo insinúa que nuestras creencias previas acerca de la ubicación y el contenido de su tumba podrían haber sido completamente erróneas. Exploraremos este tema a profundidad en este episodio. Haz clic en me gusta, suscríbete, deja tu comentario y comparte este video con tus amigos. Vamos a comenzar. Antes de proceder, es esencial compartir algunos detalles significativos sobre el rey Salomón. Salomón, también conocido como Jedidías, fue un monarca del antiguo Israel, hijo de David, a quien sucedió en el trono. Es famoso por ser uno de los últimos soberanos de un Israel unificado en Judea. Salomón es célebre por haber erigido el primer templo en Jerusalén, consagrándolo a Yahvé, o Dios. Destacó por su vasta riqueza, su profunda sabiduría y poder, siendo considerado uno de los 48 profetas judíos. En el Nuevo Testamento se le presenta como un maestro de sabiduría, superada eventualmente por Jesucristo de Nazaret. El Corán también lo venera como un importante profeta musulmán. Más allá de las narrativas bíblicas, Salomón es reconocido como un mago y exorcista vinculado a diversos amuletos. Al descubrir el templo de Salomón, un grupo de expertos y arqueólogos dirigidos por Eilat Mazar de la Universidad Hebrea de Jerusalén hicieron el notorio descubrimiento del templo en la ciudad de David. Este acontecimiento siguió al descubrimiento arqueológico clave de la doctora Mazar en 1986, cuando halló un montículo monumental datado inicialmente en el siglo IX a.C., situado aproximadamente a 150 metros al norte de la ciudad de David, en la zona de Ofel. En aquel entonces, Mazar no poseía suficientes pruebas para vincular el montículo con Salomón, por lo que decidió no hacer suposiciones al respecto. En 2009, volvió a excavar el montículo de Ofel. Mientras su equipo exponía estratos relacionados con la primera etapa del templo y acumulaba más evidencias, Mazar comenzó a reconsiderar la conexión del montículo. Con las nuevas pruebas, concluyó que probablemente pertenecía al siglo X a.C., coincidiendo con la época de Salomón. ¿Por qué confiar en la investigación arqueológica de Mazar? La doctora Eilat Mazar fue una científica excepcional, profundamente comprometida con el método científico. Como arqueólogo, adoptó el enfoque de que las evidencias deberían hablar por sí mismas. Herschel Shanks destacó sus credenciales en un artículo de 2007 para la revista de Arqueología Bíblica, donde aseguraba que su expertise profesional estaba fuera de toda duda. Mazar es visto como un erudito de la Biblia, con un talento único para correlacionar las narrativas bíblicas con los hallazgos arqueológicos. A diferencia de muchos académicos contemporáneos, no tenía reparos en incorporar la Biblia en sus investigaciones. Entre sus hallazgos se encuentran más de 30 objetos notables, incluyendo uno que le causó gran entusiasmo. A pesar de que muchos científicos y académicos ven a menudo la ciencia y la religión como contrapuestas, Mazar encontró un equilibrio potencial entre ambas. Su vasta experiencia fue clave en este importante descubrimiento, que curiosamente no se centraba en localizar específicamente la tumba de Salomón, sino en algo aún más significativo. Al excavar en la sección más vetusta de Jerusalén, en búsqueda del Palacio de David, Mazar y su equipo desenterraron un tramo de muro de 210 pies, conocido en árabe como la Caverna de los Reyes. Este tramo incluía una casa de puertas, un muro con puertas y una estructura real.
La imponente magnitud del muro llevó a los arqueólogos a especular que podría ser parte de un complejo más extenso, tal vez un templo o palacio, aumentando su entusiasmo por un posible vínculo con la época de Salomón. Las pruebas de radiocarbono confirmaron que el sitio data de la era de Salomón. Mazar observó que este era el primer caso de descubrir una estructura de ese periodo que se alinea con las descripciones de los edificios de Salomón en Jerusalén. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. ¿Podría, sin embargo, haber sido construido por otro monarca y no por Salomón? Mazar aclaró que pocos reyes del siglo X tenían la capacidad para erigir tal estructura, destacando a David y a Salomón. Según las Escrituras, el rey David, conocido por su enfrentamiento con Goliat, fue el progenitor de Salomón, y se cree que inició la construcción del primer templo en Jerusalén, en el monte del templo. Además, la cerámica hallada cerca del muro ayudó a datar la construcción hacia la última mitad del siglo X, coincidiendo con el reinado de Salomón. Entre los hallazgos de aproximadamente 1 metro de altura, uno incluía una inscripción en hebreo que lo identificaba como perteneciente a un alto funcionario gubernamental. Importancia arqueológica e histórica. El hallazgo del templo del rey Salomón ha sido un objetivo clave para los arqueólogos, y el reciente descubrimiento de un segmento de muro en la zona óptica representa un hito histórico. Esta zona, una de las más antiguas de Jerusalén, se cree que fue el sitio del Palacio de David. Este hallazgo significativo ha arrojado nueva luz sobre la historia del lugar, reforzando las tradiciones bíblicas que sitúan al rey Salomón, el legendario monarca del antiguo Israel, en la ciudad de David. Este descubrimiento es crucial porque apoya la representación bíblica de Salomón como un rey poderoso al frente de un extenso reino, en contraposición a las visiones que lo minimizan a un mero líder tribal. La ciudad de David, nombrada por el rey David, padre de Salomón, es considerada la parte más ancestral de Jerusalén, ubicada justo al sur de la ciudad antigua actual. Se considera que este emplazamiento fue el núcleo inicial donde David estableció su sede de gobierno tras derrotar a los jebuseos y tomar Jerusalén. Investigaciones profundas en este sitio han descubierto una variedad de edificaciones antiguas y reliquias que arrojan luz sobre el extenso pasado de Jerusalén. Bajo el nombre de Wadi Hilwe, este lugar es identificado como la base primigenia de Jerusalén durante las épocas de bronce y hierro. Situado al sur del margen occidental de Jerusalén, limita con el valle de Kidrón al este y con el valle de Hinnom al oeste, inmediatamente al sur del monte del Templo. Este sitio conserva restos del período del Bronce Medio, incluyendo fortificaciones alrededor del manantial de Gihón. Entre los hallazgos destacados están la edificación de la Gran Piedra y la estructura del escalonado del período de Hierro, que han desencadenado discusiones académicas sobre su posible relación con el reinado de David o con etapas subsiguientes.
Una de las revelaciones más extraordinarias en la ciudad de David es el acueducto de Siloé, también conocido como el acueducto de Ezequías, diseñado para redirigir el agua hacia la urbe. Este canal subraya la destreza en ingeniería de los moradores de Jerusalén en la antigüedad. Aunque se le atribuye tradicionalmente a Ezequías, indagaciones recientes apuntan a que podría ser más antiguo que su supuesta época. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, restos de la era romana, incluido el mismo acueducto de Siloé y la calle del Escalonado, también han sido expuestos recientemente. En la actualidad, estos sitios forman parte del Parque Nacional Murallas de Jerusalén, que está bajo la administración de la Autoridad de Naturaleza y Parques de Israel y es gestionado por la Fundación David. Este parque se halla en Wadi Hilwe, próximo al barrio palestino de Silwan, en Jerusalén Este, adyacente a un asentamiento israelí. Otro descubrimiento significativo es la imponente estructura de piedra, que algunos postulan como los restos del palacio del rey David. Si se verificara su vínculo con David y Salomón, este hallazgo reforzaría el estatus de la ciudad de David como epicentro de autoridad y mando durante sus reinados. Pese a los descubrimientos actuales, exploraciones previas no lograron ubicar con certeza las sepulturas reales vinculadas a Salomón o a sus descendientes. Diversos factores podrían explicar este enigma histórico. Es posible que la magnitud de la ciudad de David haya dejado sectores sin sondear en exploraciones anteriores, o que las sepulturas se hayan perdido o deteriorado a lo largo de los años debido a la agitada secuencia de conflictos y ocupaciones en Jerusalén, con estructuras antiguas escondidas bajo nuevas construcciones. Los investigadores persisten en su empeño por desenterrar estas sepulturas reales, conscientes del cambio paradigmático que tales descubrimientos podrían representar. Hallar estas sepulturas proporcionaría detalles fundamentales sobre los monarcas de Israel de antaño y sus costumbres sepulcrales, ampliando nuestro entendimiento de dicho periodo. Aunque las tumbas reales continúan siendo esquivas, las investigaciones realizadas en la ciudad de David han probado ser de invaluable ayuda. Han permitido a arqueólogos e historiadores reconstruir el pasado de Jerusalén y la vida de quienes la habitaron durante la era de la monarquía unida, enriqueciendo así cada descubrimiento nuestro acervo histórico y cultural. Antes de que se hicieran realidad los hallazgos de las tumbas, existieron numerosas teorías intrigantes y varias conjeturas acerca de las cámaras secretas y otras hipótesis que se habían planteado. A continuación, exploraremos algunas de estas teorías y conjeturas, suposiciones y elucubraciones. Previo al descubrimiento del Dr. Mazar, había una considerable especulación sobre la ubicación de la tumba de Salomón. Algunas hipótesis sugerían que se encontraba bajo el monte del templo, un sitio de enorme relevancia religiosa para el judaísmo, el cristianismo y el Islam. Conocido entre los musulmanes como Haram al-Sharif o el Santuario Noble, se cree que el monte del templo es el punto desde el cual el profeta Mahoma ascendió al cielo durante su viaje nocturno milagroso. El Domo de la Roca, una joya arquitectónica islámica, conmemora dicho evento. El monte del templo ha sido un terreno disputado a lo largo de la historia, conquistado y reclamado por múltiples civilizaciones, incluyendo los jebuseos, israelitas, babilonios, griegos, persas,
romanos, bizantinos, musulmanes tempranos, cruzados, mamelucos, otomanos y británicos. Ha sido testigo de un número notable de acontecimientos históricos importantes, quizás más que cualquier otro lugar en el mundo de sus 35 hectáreas. No obstante, las investigaciones arqueológicas en este lugar han sido limitadas. Como lugar de oración activo, está administrado por un consejo islámico conocido como el Waqf, que ha prohibido consistentemente las excavaciones, considerándolas actos de profanación. Aparte de algunas exploraciones ocultas de sistemas de cavernas y túneles llevadas a cabo por aventureros europeos en el siglo XIX, y un modesto trabajo arqueológico efectuado por los británicos entre 1938 y 1942 durante renovaciones de la mezquita de Al-Aqsa, los vestigios históricos bajo el monte del templo han permanecido prácticamente inexplorados. Por lo tanto, incluso si la tumba de Salomón estuviera allí, localizarla sería excepcionalmente desafiante sin una excavación apropiada. Las especulaciones sobre cámaras secretas bajo el monte del templo son precisamente eso, meras especulaciones sin fundamentos sólidos. Además, ciertas leyendas y tradiciones históricas aluden a enterramientos regios en las proximidades de este monte sagrado. Documentos antiguos plantean que monarcas, incluido Salomón, podrían haber encontrado su última morada cerca de este lugar sagrado, lo que aumenta el misterio sobre la posible ubicación de su tumba. Un argumento que sugiere que la tumba de Salomón podría estar cerca del monte del templo es su vinculación con el primer templo, conocido también como el Templo de Salomón, erigido por él mismo y considerado un centro crucial de culto para los israelitas. Dada la importancia de este templo, es plausible que el lugar de descanso de Salomón también estuviera cercano. Sin embargo, existen aún más teorías. Algunos documentos antiguos mencionan estancias ocultas y pasajes secretos bajo el monte del templo, sugiriendo la posibilidad de cámaras o túneles donde se habrían guardado objetos de gran valor, incluyendo posibles sepulcros reales. La falta de acceso para explorar estas zonas hace que confirmar estas teorías sea un reto. Las limitadas investigaciones arqueológicas en el monte del templo no han logrado proporcionar pruebas concluyentes de la tumba de Salomón, y estas labores se llevan a cabo con gran cautela para no perturbar el sitio. Aunque se han descubierto muchos artefactos y estructuras fascinantes, el enigma de la tumba de Salomón sigue sin resolverse. Si la tumba de Salomón realmente estuviera situada en el monte del templo, como algunas teorías proponen, representaría un hallazgo sorprendente para arqueólogos e interesados en la historia y religión. No obstante, esta no es la única teoría sobre la ubicación de la tumba. ¿Cuáles otras hipótesis han emergido con el tiempo? Profundicemos más. Una localización destacada es la cueva de Sedequías, también llamada Montañas de Salomón, que se extiende 5 hectáreas bajo el cuarto musulmán de la ciudad vieja de Jerusalén. Esta vasta cantera subterránea de piedra caliza fue utilizada para proveer material para la construcción del primer templo de Salomón y es la cantera más grande de Jerusalén. La piedra caliza meleque hallada aquí era perfecta para construcciones regias. La cueva tiene una rica historia narrativa, incluyendo leyendas sobre Sedequías escondiéndose allí de los soldados babilónicos y sus vínculos con los masones. Aunque estas historias son en su mayoría conjeturas, la cueva ahora está abierta al público para visitas guiadas, aunque ciertas zonas siguen cerradas por razones de seguridad o debido a excavaciones en curso. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo.
un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Otra ubicación considerada es el túnel de Sedequías, parte del antiguo sistema de acueductos de Jerusalén, propuesto como un refugio posible para los tesoros del Templo de Salomón. Descubierto durante el gobierno de Sedequías como preparativo frente a una amenaza asiria, este conducto une el manantial de Gijón con el estanque de Siloé, pasando por debajo de la urbe y desvelando partes del muro occidental y emplazamientos históricos significativos, como el puente de Warren. Otras ubicaciones propuestas para el sepulcro de Salomón incluyen el Monte Sión, asociado tradicionalmente con la ciudad de David. Sin embargo, esta hipótesis se basa en un error frecuente, ya que se supone que el auténtico escondite del rey David se localiza dentro de la propia ciudad de David, que representa el yelmo de la salvación. Pablo menciona el yelmo de la salvación como la quinta parte de la armadura de Dios en Efesios 6:17. ¿Qué relevancia tiene para nosotros hoy? ¿Cómo se utiliza? ¿Y de qué manera nos defiende? Cuando un guerrero en la época del apóstol Pablo se alistaba para el combate, el yelmo era la última pieza de armadura que se colocaba. De hecho, la ausencia del yelmo haría que el guerrero estuviera tan desprotegido que el resto de la armadura resultaría insuficiente. Pablo describe el yelmo de la salvación con la explicación más sucinta de todas las piezas de la armadura, destacando su importancia evidente sin necesidad de extensas descripciones. ¿Cómo era el yelmo utilizado por los romanos? El yelmo romano, denominado galea, mostraba una gran variedad en su diseño, debido a que cada pieza se fabricaba de forma individual y no existía la producción en serie. Los diseños del yelmo evolucionaron a lo largo de la historia del imperio. Comúnmente hechos de metal, los yelmos podían ser simples o complejos dependiendo del rango y los recursos del soldado. El propósito principal del yelmo era ofrecer protección contra golpes en la cabeza. Los yelmos de la salvación típicamente incluían aletas laterales para proteger la cara y un refuerzo metálico trasero para la nuca. Además, a comienzos del siglo I, se añadieron viseras a los yelmos para proteger los ojos del combatiente. Para comprender por qué Pablo habla de la salvación en términos de un yelmo, es crucial examinar más detalladamente lo que representa la salvación. ¿Qué significa la salvación según la Biblia? La salvación es el acto de ser rescatados y liberados del castigo del pecado. Para los cristianos, implica obtener la liberación de las consecuencias eternas del pecado gracias a la gracia divina. Este concepto es central en la doctrina cristiana y enfatiza la redención como un regalo inmerecido de Dios, no algo que se puede ganar o merecer por obras. Según Pablo en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Este versículo subraya que la salvación es un obsequio de Dios. Sin embargo, nos es otorgada la salvación sin más, independientemente de nuestras acciones. La Escritura nos enseña que la recepción de este regalo celestial requiere ciertos pasos de nuestra parte. Como se indica en Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos, y cada uno de vosotros sea bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para alcanzar el perdón de los pecados, se requiere el arrepentimiento y el bautismo. Además, debemos seguir el camino que Dios ha trazado para nosotros. Por ello, es esencial renunciar a la maldad y abrazar con humildad la palabra de Dios, que tiene el poder de salvar nuestras almas, como se sugiere en Santiago 1:21,
Por lo cual, despojaos de toda inmundicia y abundancia de malicia, y recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Este proceso no solo implica un compromiso inicial, sino una dedicación continua a vivir según los preceptos divinos. James Hunter, 121, plantea: ¿qué representa el yelmo para la salvación? Un yelmo brinda a un guerrero protección frente a heridas y letales impactos en la cabeza. De manera espiritual, el yelmo de la salvación ofrece esperanza